Buen día, soy el doctor Walter Vidalón Pinares, residente del tercer año del Hospital María Auxiliadora de la especialidad de cirugía torácica y cardiovascular, y el día de hoy les hablaré sobre neumotórax espontáneo. Positiva. La introducción. El neumotórax espontáneo es una entidad frecuente en nuestro medio. Generalmente el paciente llega por el servicio de emergencia debido a una dificultad respiratoria propia de la enfermedad, y aún hasta el momento se presentan dificultades para el diagnóstico y además de discrepancias sobre el manejo final. Esto debido a que mundialmente no existe un consenso único al respecto, existiendo múltiples guías con diferentes criterios. Por ello, el objetivo de esta presentación es que conozcan qué es un neumotórax, su clasificación, cómo llegar a un diagnóstico no solo adecuado, sino oportuno, y con ello poder establecer el mejor manejo del mismo. Las guías que actualmente se presentan son múltiples. O para esta presentación hemos utilizado las guías de la Sociedad Española de Cirugía Torácica del 2017, la guía de la Sociedad Británica de Tórax del 2010 y la guía del Colegio Americano de Cirujanos de Tórax del 2001 de Estados Unidos. Entramos un poco ya a la definición de neumotórax espontáneo. Para ello, como podrán ver aquí en la imagen, en una radiografía de tórax, donde se evidencia en la zona que voy a marcar, la pleura que no llega a presentarse una expansión completa. Este espacio en la cavidad pleural es el neumotórax. Entonces, la definición se define como la presencia de aire en el espacio pleural en ausencia de trauma torácico. Por eso se le llama neumotórax espontáneo. La clasificación. Nosotros clasificamos el neumotórax espontáneo en primario y neumotórax espontáneo secundario. El primario es el que se presenta en una persona previamente sana, normalmente por factores genéticos y entre otros. Y en el caso del neumotórax espontáneo secundario es el que presenta en una persona con antecedente de una patología previa que esté relacionada a la formación de neumotórax. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis, bronquiectasias, EPOC, etc. Para poder entender mejor, vamos un poco a la etiología del neumotórax. Normalmente es debido a los bleps, son ampollas, y bulas enfisematosas también son ampollas. Vamos a ver un poco la diferencia entre ellos dos. Pero en general, estas especies de globos aparecen en el parénquima pulmonar, en la parte periférica, y son los que van a generar el neumotórax. La presencia de ellos por sí sola no es un neumotórax, sino es la ruptura de estas entidades las que van a provocar el neumotórax en sí mismo. Entonces, un bleb es el espacio que contiene gas dentro de la pleura visceral. Frecuentemente está en ápices pulmonares, mide menos de 1 centímetro y es generalmente de origen alveolar. Esos son los blebs subpleurales. En la imagen se pueden ver aquí en esta parte inferior, muy pequeños, mientras que las bulas enfisematosas son dilataciones del bronco terminal más destrucción alveolar. Es por esto que la característica de estas lesiones son de mayor de 1 centímetro, tienen una pared y un espesor de 1 milímetro. Y estas bulas pueden ser apicales en su mayoría, pero podrían presentarse también, como se pueden ver en la tomografía, en zonas mediales o zonas basales. Las bulas y las blebs pueden ser de congénitos o primarios, para llamarlos así, pero primarios, mientras que las bulas netamente son primarios o secundarios. Significa que un paciente con una tuberculosis, si presenta bulas, secundario a la tuberculosis, más un paciente con tuberculosis no va a presentar bleps. Estos bleps normalmente se dan en pacientes sanos. Los mecanismos fisiopatológicos no están del todo claros, pero se establece que la distensión de la bula o del bleb, el adelgazamiento de su estructura, condiciona la posibilidad de ruptura y esto es lo que va a originar el neumotórax espontáneo. En cuanto a epidemiología y factores de riesgo, el neumotórax espontáneo es más frecuente en hombres que en mujeres en una relación de 3 a 1. Hay relación con edad y la altura de forma proporcional. El tabaco es el principal factor relacionado a la aparición de neumotórax. Este se encuentra en más del 80% de los neumotórax espontáneos diagnosticados, tanto
los primarios como los secundarios, y puede incrementar hasta 20 más el riesgo. En nuestro medio, la causa más frecuente de neumotórax espontáneo secundario es debido a tuberculosis. Existe una relación hereditaria en grupos de familia y como complicación de varios síndromes genéticos, como por ejemplo el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos vascular tipo 4, la deficiencia de alfa-1-antitripsina, etc. Es importante también indicar la frecuencia con la que se encuentra el neumotórax espontáneo primario, que está dado más en pacientes jóvenes y altos, en las décadas de aproximadamente 15 años a los 25 años, y respecto a los neumotórax espontáneos secundarios es más frecuente en pacientes mayores de 45 años. Muy bien. En la siguiente diapositiva hablaremos sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico del neumotórax espontáneo, en general primario y secundario, va a depender de la gravedad o del grado del neumotórax espontáneo. Generalmente la que es ocasionada por ruptura de bulas va a generar un cuadro o una sintomatología florida. La que es ocasionada por la ruptura de Blebs, normalmente en el neumotórax primario, da una sintomatología más leve y en ciertos casos podría llegar a ser desapercibida por el paciente. Respecto a los síntomas que refiere un paciente al momento que llega a la emergencia, es un dolor pleurítico, un dolor torácico tipo INCOM, asociado a una dificultad de aire, una sensación de ahogo, una sensación de falta de aire. En la emergencia nosotros al momento de hacer la evaluación observamos una persona con una dificultad respiratoria marcada, con taquipnia. Puede estar con una desaturación, como que no, dependiendo nuevamente de la gravedad. Pero lo característico es la disminución del murmullo vesicular y o la ausencia del murmullo vesicular en el hemitórax afectado. También puede llamarnos la atención ante un examen clínico más exhaustivo la asimetría en la plexación del tórax, ¿no? Entonces, hay que tener un examen físico exhaustivo, evaluar bien los síntomas, signos que presenta el paciente para poder tener una sospecha diagnóstica adecuada. En cuadros más severos, en situaciones más severas, vamos a encontrar signos clínicos como taquicardia, hipotensión y trastorno sensorio. Esto nos está llevando a que el neumotórax espontáneo está convirtiéndose en un neumotórax a tensión. Y es importante conocer que ante la duda de un neumotórax a tensión, vamos a nosotros que inmediatamente dar el tratamiento. No podemos esperar a tener un apoyo diagnóstico. Para eso es importante mi cuadro clínico, mi examen físico, mi anamnesis, para poder determinar yo mi sospecha diagnóstica. ¿Qué pasemos si es que tenemos un paciente con un neumotórax a tensión? Inmediatamente hacemos una toracocentesis en segundo arco, en segundo espacio intercostal del lado afectado, el cual nos sirve también como diagnóstico, ¿no? Sin embargo, bueno, nos enfocamos al cuadro clínico, tenemos un paciente que no ha hecho neumotórax a tensión, nos enfocamos a la presentación, que es un neumotórax espontáneo, hacemos el cuadro clínico, hacemos la sospecha, y ante la sospecha hacemos el apoyo diagnóstico. Y el apoyo diagnóstico está en relación a una radiografía. ¿Y quién no tiene una radiografía al alcance? Actualmente casi todos nuestros centros tienen la posibilidad de tener un centro radiológico que nos pueda ayudar a poder hacer el diagnóstico definitivo de estos pacientes. Entonces tenemos signos, síntomas, y bueno, sacamos una radiografía. Y en la radiografía, como vamos a poder evidenciar, vamos a poder ver, como pueden ver en la imagen radiológica, que prácticamente aquí vemos todo un neumotórax y solamente la línea de la pleura y el muñón del pulmón que está colapsado debido al aire que ocupa la pleura, es donde hacemos el diagnóstico claramente de un neumotórax como tal. En esta imagen a la derecha vamos a poder ver que hay una medición entre lo que es la separación de las pleuras, la pleura parietal como la pleura visceral, la cual nos va a dar unas medidas. Estas medidas nos van a dar la gravedad del neumotórax. Entonces, el diagnóstico en sí mismo, la radiografía de tórax. Vemos la separación de la pleura, neumotórax. Sobre eso, inmediatamente tengo que hacer yo la evaluación del grado de neumotórax.
Y para eso establezco la medida apical o transversal. En la zona transversal o medial. En la zona apical, la guía CHES de Estados Unidos nos habla de dos entidades, igual la británica nos habla de dos entidades de neumotórax. El neumotórax pequeño y el neumotórax grande. Básicamente, en base a esta clasificación, vamos a poder nosotros determinar el tratamiento a seguir. Entonces, la CHES nos habla de que si en la zona apical es más de 3 centímetros, hablamos de un neumotórax grande. Si es menos de 3 centímetros, hablamos de un neumotórax pequeño. La guía británica nos habla en la zona transversal medial, si es más de 2 centímetros, hablamos de un neumotórax grande, y si es menos de 2 centímetros, hablamos de un neumotórax pequeño. Personalmente, creemos que lo de la guía británica es un poco más amigable y un poco más accesible a poder nosotros trabajar con ella. Muy bien. Respecto a otros apoyos diagnósticos, vamos a poder tener ecografía, por ejemplo, la ecografía torácica, en donde se pueden evidenciar las líneas A y las líneas B, en este caso las líneas a nivel de lo que es la pleura y el parénquima pulmonar, y en el caso de los neumotórax, al no haber, al haber separación de pleura, no va a poder haber ese movimiento pleural que normalmente se ve en la ecografía. Por tanto, se ve una ausencia de movimiento de las líneas y nos hace el diagnóstico de neumotórax. En relación a la tomografía axial computarizada o la tomografía multicorte, la que podamos tener, es claramente evidente la presencia de un neumotórax en la cavidad pleural, ¿no? Muy bien. Respecto al tratamiento del neumotórax espontáneo, va a establecerse, en este caso hemos tomado, por ejemplo, la guía británica, y vamos a establecer primero si es un neumotórax primario o secundario. Para ello hemos ya establecido nosotros las características de uno u otro. Entonces, ya establecido que es un neumotórax primario, vamos a establecer el tamaño. También hemos establecido cuándo es grande y cuándo es pequeño. En este caso nos basamos a los 2 centímetros en la región medial transversal de la radiografía. Si el paciente presenta en el neumotórax primario menos de 2 centímetros y o no hay disnea, entonces tenemos que considerar el alta y la evaluación por consultorio externo a las 12 o 4 semanas. Si, sin embargo, tenemos un paciente con un neumotórax primario mayor de 2 centímetros o con disnea, tenemos que considerar la aspiración con una cánula 16 o 18G. Siempre se busca tratar de aspirar menos de 2.5 litros y inmediatamente hacemos una radiografía de tórax. Y esta radiografía nos tiene que mostrar una mejoría. Si hay mejoría, inmediatamente se evalúa la posibilidad de el alta y la evaluación de 2-4 semanas. Sin embargo, en nuestro medio, lo ideal es de repente dejarlos en observación y evaluarlos unas 6 horas para poder solicitarles una nueva radiografía y poder darles el alta. Esto es un poco más pensado en la zona europea. Pero bueno, estamos poniéndolo en nuestro medio. Ahora, sin embargo, si no hay mejoría con la aspiración, tubo de drenaje torácico. Respecto al neumotórax secundario, esto es un poco más concreto, tiene más de 2 centímetros, o mejor dicho, tiene disnea indistintamente al tamaño, drenaje torácico. Es más de 2 centímetros, indistintamente que tenga disnea o no, drenaje torácico. La situación diferente viene cuando no tiene disnea o cuando es menor de 2 centímetros. Entonces nos preguntamos ya específicamente el tamaño. ¿Es de 1 a 2 centímetros? Entonces, si es así, aspiración con aguja. Si hay resolución, entonces se admite para continuar el manejo hospitalizado con oxígeno alto flujo. Pero si no hay mejoría, en tubo de drenaje torácico. Menor de 1 centímetro, entran los neumotórax secundarios, entran sí o sí a hospitalización para manejo de oxígeno a alto flujo. Muy bien, esto es lo que respecta y las conclusiones son las siguientes. Neumotórax espontáneo es el no traumático. La clasificación primario y secundario. El grado pequeño-grande. Los diagnósticos es clínico-radiológico. El tratamiento es en función al tipo y grado, como hemos evaluado. Y el manejo es oxigenoterapia, como hemos visto en los neumotórax primarios, evacuación por aguja y el drenaje torácico.
Eso ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.